Sus palabras fueron: en este mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y así, en un mundo herido a causa del pecado, se mantiene un remanente que permanece firme, creyendo y haciendo realidad la promesa escrita. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Amada iglesia, bienvenidos sean todos. Hoy estamos muy felices de iniciar nueva serie y Dios ha sido muy bueno y ha estado hablando a nuestros corazones de una manera tan directa que nosotros no podemos hacernos o desentendernos del mensaje que el Señor ha estado haciéndonos llegar tan claro. Y hoy estamos inaugurando entonces o dando inicio a esta serie llamada Buenas Nuevas. Es el tiempo de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias, lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y para ello quiero que podamos entonces ir a Isaías capítulo 61 y que podamos leer el versículo del 1 al 3. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero que podamos iniciar con una oración. Allí donde está puede cerrar sus ojos y dedicar este tiempo al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos bendices al estar aquí en tu casa. Nos das este privilegio, esta oportunidad tan hermosa de venir y cantar, adorar, exaltarte, Señor, y declarar tu grandeza, pero también el tiempo de escuchar tu palabra, que para nosotros es una instrucción directa, Señor, de lo que hemos de hacer, de la manera en que hemos de actuar, de la manera en que debemos llevar nuestro diario vivir. Así que hoy abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón para que esta semilla, que es tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestro corazón y que pueda dar fruto en el tiempo correcto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén. Iglesia, venimos hablando de qué personas han sido llenas del Espíritu Santo y creo que ese tema lo sabemos muy bien y lo tenemos atesorado en nuestro corazón. Una persona llena del Espíritu Santo no es aquel que todo el tiempo está cayendo y demás, lo habíamos explicado, sino alguien que da fruto y manifiesta que ha sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, hay una misión y hay una función para todos aquellos que ahora son llenos del Espíritu Santo. Y sé muy bien que todos los que hoy estamos aquí, incluso los que nos están viendo desde su casa, conectados por Facebook, han sido llenos del Espíritu Santo, porque esa es la garantía, es las arras, ¿verdad?, del Espíritu, que el Señor volverá por nosotros y mientras Él viene nos dejó al Consolador. Por lo tanto, todos
tenemos o estamos habilitados para tener una vida llena del Espíritu. Ahora, entendidos en que tenemos una vida llena del Espíritu, este hermoso pasaje cobra sentido para nosotros. Y lo quiero volver a leer, el versículo número 1. Dice, el Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Claro, para que podamos entender un poco el contexto, el profeta Isaías está hablando acerca de, es una profecía acerca del Mesías. El Mesías es el ungido de Dios. Y está refiriéndose específicamente a el Mesías. Incluso en Lucas podemos encontrar a Jesús, capítulo 4, y Jesús se acerca a Jerusalén, dice que abre el rollo en el templo y lee esto mismo y dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Y lo que él estaba diciendo, creo que no todos lo entendieron, pero lo que él estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, y hoy se está cumpliendo esta palabra. Sin embargo, podemos entender que el Señor asciende después de cumplir con su función en la tierra, que fue morir por nosotros, pero dice, yo me voy, pero dejo al Consolador, y mayores cosas de las que yo hice harán ustedes, y yo les dejo al Espíritu Santo. Y dice que la promesa es que el Espíritu Santo los iba a llenar, y cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a manifestarlo. ¿Recuerda eso en Hechos? Dice que fue el Pentecostés, que cayó el Espíritu y ellos empezaron a predicar con denuedo. Algo sucedió. Y esa es la iglesia que Dios está despertando y que nos está haciendo tener la conciencia de lo que somos y de lo que tenemos y cuál es nuestra posición en Cristo. Porque no es únicamente estar posicionados en Cristo para disfrutar la vida y disfrutar de lo que Dios nos da, sino también para cumplir nuestra función. Claro, cada uno de nosotros tiene habilidades, dones para poder cumplir la función que el Señor nos ha dado, pero todos debemos anunciar las buenas nuevas. Todos tenemos que anunciarlo. Esto es una responsabilidad, un mandato para cada uno de nosotros. Así que la iglesia que está llena del Espíritu Santo es la que se levanta para proclamar las buenas nuevas de una manera clara y directa. Lo vuelvo a repetir, la iglesia que está llena del Espíritu Santo es la que se levanta para proclamar las buenas nuevas, pero lo hace de una manera clara y directa. Pero debe nacer en un corazón compasivo. ¿Cómo así? Sí, un corazón que pueda ver la necesidad en aquellos que nunca lo han escuchado, e incluso ver la necesidad en aquellos que ya habían escuchado de las buenas nuevas, pero no están viviendo según lo que la palabra dice acerca de nosotros. Necesitamos tener un corazón compasivo. Mientras yo no tengo un corazón compasivo, no me va a mover nada a poder proclamar las buenas nuevas a otros. Mientras yo no me permita ver la necesidad que hay en alguien más, yo no me voy a sentir con la responsabilidad, no se va a despertar, no se va a estimular nada en mí para anunciar las buenas nuevas. Sin embargo, es nuestra responsabilidad ser portavoces eficaces. Es nuestra responsabilidad ser portavoces eficaces. Hay una palabra para los voceros, para los que llevan un mensaje, y es heraldos, como los heraldos del evangelio. Los que llevan un mensaje importante. Sin embargo, no solo es llevar el mensaje, sino estar llenos de compasión, ver la necesidad de otros. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos. Llegó a las personas de acuerdo a la necesidad que tenían. Claro, un mismo mensaje, pero ese mensaje puede cubrir cualquier necesidad, y usted y yo lo sabemos, pero la gente no lo sabe. Pero Jesús llegó a la necesidad de cada uno. Necesitados por un milagro de sanidad, porque tenían alguna enfermedad en el cuerpo, llegó, pero siempre llevaba el mensaje de las buenas nuevas. Y era bien interesante porque lo primero que Jesús hacía era resolver el problema del corazón. ¿Recuerdan el paralítico? No le dijo rápido, levántate, toma tu lecho y anda, sino lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Era lo que realmente necesitaba, porque podía recuperar su sanidad, ¿verdad? Las habilidades para poder caminar, pero seguir teniendo una vida muy pobre, una vida lejos del Señor, una vida muy distante de lo que Dios quería que él disfrutara, sin satisfacción.
Entonces la necesidad real de este paralítico era lo que había en su corazón, y Jesús tuvo compasión, vio la necesidad y dijo, este necesita. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y al rato, bueno, te sano, pero realmente lo que necesitabas era esto. Pero Jesús sabe y conoce de alguna manera por su corazón compasivo, conoce cuál es la necesidad de las personas. Y yo sé muy bien que todos los que estamos aquí, de alguna manera, podemos reconocer a alguien que tiene la necesidad de Dios, ¿sí o no? Pero y entonces nosotros, los que ya hemos experimentado el poder del evangelio, ¿qué pasa? ¿Lo estamos limitando? De repente este mensaje de las buenas nuevas se convirtió en un mensaje aburrido de, ya lo repetí varias veces y ya es como hasta monótono. Y limitamos el poder del evangelio. Las buenas nuevas, en otras palabras, es el mensaje del evangelio, pero lo hemos limitado. Porque hasta para nosotros se ha convertido en una historia, y ya la conté 1000 veces, de tanto repetirla. Sin embargo, hay algo poderoso, y es que la iglesia que está llena del Espíritu Santo vive maravillada de lo que Dios es y está haciendo constantemente. Otra vez, la iglesia que está llena del Espíritu Santo vive maravillada de lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer. Hay una expectativa de lo que Dios está por hacer, y eso me mantiene activo, eso me mantiene maravillado. Y cuando yo estoy maravillado, yo comparto el mensaje. A la vida lo que me pasó. Les traigo a Santiago y él les podría contar lo que vimos el fin de semana pasado, porque está emocionado, porque se la pasó bien. Claro, estoy tratando de dar un ejemplo de lo que sucedió, y es que por su cumpleaños lo llevamos al Dino Park, y le encantan los dinosaurios, y fue el niño más feliz, ni nos hacía caso, solo corrió por todos lados a verlos todos y preguntar cómo se llamaban. Lo malo es que no me sabía ningún nombre de los dinosaurios, pero él estaba muy feliz y no para de hablar de los dinosaurios. Fuimos a los hostales, y estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Lo siento, pero bueno, de repente nos pagan publicidad. Pero fuimos a los hostales y estamos en la casa del árbol, y era el niño más feliz porque estaba durmiendo en la casa del árbol y es su nueva casa para vivir y demás. Y a todo el mundo a quien ha visto le ha contado porque está maravillado. Pero cuando nosotros dejamos de vivir una vida del Espíritu, nos dejamos de maravillar. Sí, hoy el Señor me dio la vida, y hoy estoy respirando. Así damos por hecho que estamos comiendo, ¿verdad? Y no nos maravillamos porque el Señor nos está regalando un plato de comida, mientras que otros no lo tienen. Entonces dejamos de vivir maravillados. Pero cuando tenemos una vida en el Espíritu, algo sucede y nos mantiene despiertos, nos mantiene activos, y eso de mantenernos activos, vuelvo a repetirlo, nos mantiene entonces maravillados, expectantes todo el tiempo. Y entonces siempre habrá un mensaje de buenas nuevas. Es que el Señor hizo esto conmigo y lo puede hacer contigo. Vení. Ese es el evangelio, ese es el poder del evangelio, lo que puede causar en nuestros corazones, pero no solo en nuestras vidas, sino lo que puede causar en todos aquellos que nos rodean. Ahora quiero que analicemos el primer segmento de personas a las que se dirige esta profecía que dice el profeta Isaías, y dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿Alguien sabe qué significa o qué? Sí, ¿cuál es el significado de la palabra abatidos? Y vamos, es muy fácil de encontrarlo. Dices, una persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido las fuerzas. Otra vez, un abatido es una persona que ha perdido el ánimo y que ha perdido las fuerzas. Y así hay muchas personas. Hay muchas personas que han perdido el ánimo, han perdido las fuerzas. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente no está estresada en casa, sin ánimo, sin fuerzas, ya ni ganas de salir, atemorizados, y cuántas cosas más podríamos agregar? ¿Cuántos conocen a gente que está abatida en este tiempo? Pero las buenas de salvación, las buenas nuevas, son para este tipo de personas, según lo que la palabra nos da a entender. Nos está enviando y nos da la instrucción: para todos ustedes que viven maravillados porque tienen una vida llena del Espíritu, para todos ustedes hay un mensaje que tienen que llevar. ¿A quiénes? Empiecen por los abatidos. Los están esperando. Ese es el poder del evangelio. Gente que piensa que no hay esperanza, pero una buena noticia de salvación, una buena noticia de esperanza puede cambiar el destino de sus vidas.
Pero ¿qué estamos haciendo los que estamos llenos del Espíritu? ¿A quién estamos proclamando? ¿A quién estamos anunciando? ¿De qué se trata ser iglesia? ¿De qué se trata ser cristiano? Si no cumplimos con nuestra función. Nosotros como iglesia tenemos esta asignación: presentar el único remedio efectivo. El único remedio efectivo para todos aquellos que tienen una vida angustiada y abatida. Ahora, hay varias cosas que pueden causar que una persona se sienta así, abatida. Número uno, el pecado. ¿Cuántos han estado? Hablemos de las personas que ya tienen la conciencia acerca del pecado. No hablemos de alguien que no cree en el Señor. Hablemos de alguien que cree en el Señor, que sabe qué es lo que Dios demanda de nosotros, pero tiene una vida llena de pecado. Esto lo trae a tener una vida abatida, angustiado, pierde el ánimo. ¿Por qué? Porque tiene una lucha constante contra el pecado y se ha dejado vencer y ha estado nuevamente como esclavo ante el pecado. Entonces ya no tiene ánimo, ya no tiene fuerzas. Pareciera que perdió la batalla, no sabe qué hacer. ¿Conoce a alguno así? Pues para ellos es el mensaje. Usted y yo sabemos que tenemos a un Padre que está en el cielo y lo leíamos. El Padre intercede por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, que es el Consolador, que también intercede por nosotros con gemidos indecibles, que está constantemente tratando de presentarnos justos ante el Padre. Pero quien no tiene esta verdad y no se afirma en esta verdad va a llegar a un estado de abatido. Va a perder el ánimo, va a perder las fuerzas. Pero usted y yo, que somos una iglesia que está encendida, somos la iglesia que está llena del Espíritu Santo, tenemos la solución. Tenemos la buena noticia, las buenas nuevas. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Lo que pasa es como que requiere el compromiso. El amén ya no está tan claro, ¿verdad? Como ya me toca hacer algo, pero es tan rico solo venir y no cumplir con mi función. Pero quiero que entienda algo. La palabra que Dios nos está hablando no es porque al pastor Eduardo y pastora María José se les ocurrió y queremos provocar algo. No es eso. Es su palabra que nos hace entender cuál es nuestra función, porque para eso fuimos salvos, para eso fuimos rescatados. Todo mundo a quien Jesús estuvo sanando y provocando un milagro en ellos, ¿verdad? Hubo una instrucción: ve con los tuyos, ve a tu casa, ve y di el mensaje. Y la gente fue y conquistó ciudades. ¿Por qué? Porque estaban maravillados de lo que Dios había hecho, y ese es el poder del evangelio. Pero pareciera que somos una iglesia llena del Espíritu, entre comillas, pero jamás nos maravillamos. El servicio estuvo 2, 3. No es el milagro, sino el poder del evangelio. No es el milagro únicamente, sino la convicción que puede crear en nuestros corazones. Ahora vamos a ver algo. Hay muchos creyentes que lo único que los asombra son los milagros, y cuando no hay milagros y no ven, porque milagros hay todos los días, pero cuando no ven el milagro que estaban esperando, entonces se van para abajo, se desinflan. Pero nosotros no vivimos por las señales. A nosotros lo que nos hace estar firmes es la convicción y estar cimentados en la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace estar firmes, haya o no haya milagro. La respuesta que esté esperando sea sí o sea un no. Yo me mantengo firme por la convicción, pero lastimosamente esto se ha convertido en un raspa y gana, ¿verdad? ¿Cuál es el milagro que usted quiere? Vamos. Es más, si usted le da una ofrenda a Dios, Dios le va a dar un milagro. Entonces pareciera que nos toca retorcerle el brazo a Dios por la ofrenda que le di. Yo te di una ofrenda y no me ha respondido. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es: estamos firmes por lo que Dios es y está haciendo en nosotros, por lo que su palabra está provocando en nosotros. Entonces estamos maravillados, pero de su palabra, de lo que Él hace, de su voluntad establecida en nosotros. El sí de Dios establecido en mí y el no de Dios establecido en mí, ambos me deben maravillar, porque Dios conoce qué es lo mejor para mí. Y entonces me cierra puertas. Yo sé que querés ir allá, pero para mí no es lo correcto, y te cierra puertas. Y ese no, o esa puerta cerrada, me debe maravillar. Gracias, Señor.
porque me cuidas tanto que no quieres que me vaya de boca ya. Gracias. Maravillado porque Dios tiene detalles. ¿Quién se interesa por nosotros? El que no está interesado, ay, no le importa si yo me voy de boca. Pero Dios no, Dios cuida de nosotros. Está conmigo. Entonces hay varias cosas, hay muchos factores que pueden llevar a alguien a estar en un estado de angustia. Ya se me olvidó la palabra. Abatido. De estar abatido, de sentirse sin ánimos, de sentirse sin fuerzas. No solo el pecado, sino todas las cosas que van por allí. Sin embargo, la raíz de todo es nuestra separación, ¿verdad?, de la relación entre Dios y nosotros. Nuestra relación personal. El dinero no es el problema. Podría tener millones en la cuenta y no ser feliz. Pero teniendo a Cristo, dejo de tener un corazón abatido. Pero eso lo sabemos usted y yo. ¿Quién va a anunciar el mensaje? Si usted y yo, que somos la iglesia, los que hemos sido redimidos para anunciar las buenas nuevas de salvación, entonces ¿quién lo hará? ¿Quién se va a levantar? Si a nosotros nos corresponde, porque estamos llenos del Espíritu, porque estamos llenos del Espíritu. Ahora empieza a unirse lo que hablábamos toda la serie anterior acerca de ser llenos del Espíritu versus lo que tenemos que hacer. Ser llenos del Espíritu, ser una iglesia llena del Espíritu no es solo para que hayan manifestaciones dentro de la alabanza, ¿verdad? Hablar en lenguas, profetizar y demás, sino esto nos da la capacidad de que cuando anunciemos el mensaje de salvación lleve poder, que es el poder del Espíritu Santo. Porque ¿sabe algo? Yo no soy el que tiene que convencer a alguien, sino el Espíritu Santo que está en mí será quien convencerá a las personas, porque yo no puedo hacer nada por nadie. Yo puedo orar por alguien, pero no está en mí sanar a alguien. Yo oro para que la voluntad del Padre se establezca, y si la voluntad del Padre es sanarlo, pues sana. Obviamente oramos con fe, hacemos la función, creemos por la fe, porque se pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Yo lo hago con fe, pero no me puedo ir sobre la voluntad de Dios. Yo no puedo venir y que alguien se sienta compungido en su corazón y que se mueva hacia el arrepentimiento. Claro, yo sí lo puedo guiar, pero quien hace esa obra poderosa es el Espíritu Santo. Por eso yo debo ser alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y el domingo pasado yo se lo podía comprobar cómo es que Jesús, luego de ser bautizado, dice que el Espíritu Santo desciende como paloma. Y dice luego, lleno del Espíritu Santo, va y empieza a predicar e inicia su ministerio. Qué glorioso. Aún siendo Jesús el Hijo de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más usted y yo, como iglesia, el cuerpo de Cristo, necesitamos estar llenos para anunciar el mensaje? El rey David llegó a tener un corazón abatido. Estamos hablando de cómo podemos llegar a tener un corazón abatido. Pero esto fue por la consecuencia del pecado. Salmo capítulo 51 y versículo 8. Este salmo, él empieza a exponer y a dedicarle unas palabras al Señor y a abrir su corazón y decir a la Señor, yo fallé, pequé de una manera increíble, y empieza a abrir su corazón y a confesar de alguna manera lo que hizo. Pero en el versículo 8 del Salmo 51 dice, hazme oír gozo y alegría. Estaba triste, estaba angustiado, estaba abatido, y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahora pareciera que le está diciendo a Dios, estás abatiendo mis huesos, pero no es tanto que Dios provoque eso, sino la confrontación entre mi estado de pecado y estar delante de Dios, ¿verdad? Solo con estar delante de Dios yo ya me siento confrontado y digo, Señor, ante tu luz y tu verdad me siento como nada, me siento mal, triste. Abatido es la palabra que usa. Entonces dice, me siento abatido, pero déjame escuchar, ¿verdad? Hazme oír gozo y alegría para que mis huesos se puedan recrear, porque están abatidos a causa del pecado. Más adelante le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Haz lo que tengas que hacer, pero no me vayas a quitar tu Santo Espíritu, porque eso es lo que me da vida. Que venga cualquier otra consecuencia, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Claro, en este momento cuando le dice, hazme oír gozo y alegría, estaba en su peor temporada porque se dio cuenta del error en el que había caído.
Y jamás escuchamos a Dios señalándolo y acusándolo, sino Él mismo reconociendo. Cuando por medio del profeta se le abren los ojos y dice: hijo, yo fui el que cometí eso tan feo. Se confrontó con la verdad y eso produjo entonces abatido. Hay mucha gente que vive abatida por causa del pecado y se sienten confrontados por lo que Dios es en nosotros, porque conocen y saben quién es Dios, saben y conocen lo que Dios demanda. Y esto entonces ha provocado que sus corazones se sientan abatidos, angustiados, ¿verdad? Sin fuerzas, sin ánimo de continuar, porque qué difícil es acercarse a Dios. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado esa parte donde nos cuesta volver a Dios por causa de lo que hicimos y nos sentimos así, desanimados, pero no nos podemos mantener en ese estado. Ese no es nuestro estado de vida, no puede ser nuestro estado de vida. No podemos permanecer abatidos. David vivió así, tuvo un momento, pero no se quedó estancado, sino por medio de la confesión de su pecado obtuvo el perdón y sale de ese estado de abatido. El problema es que hay mucha gente que ha estado abatida, pero no hace nada por salir de ahí. Pero usted y yo, que estamos entendiendo el mensaje, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, podemos llevar este mensaje de las buenas nuevas para todos aquellos que lo necesitan. ¿Hay alguien que se ha sentido desanimado? ¿Hay alguien que necesita sentirse con fuerza porque siente que ya no hay motivos para volver a intentarlo, porque ya lo intenté tantas veces que ya me desanimé? Señor, eso de vivir en santidad me está costando tanto, y la gente se desanima porque vivir en santidad de repente puede resultar ser algo inalcanzable, pero porque está luchando con sus fuerzas. ¿Quién de nosotros con nuestras propias fuerzas podríamos pretender vivir en santidad? Ninguno. Pero como están abatidos, sus pensamientos no son los más cuerdos, los más sobrios, sino que están como embriagados por el desánimo, porque perdieron unas fuerzas. Pero alguien lleno del Espíritu Santo, llevando el mensaje correcto de una manera directa y clara, cumpliendo con su función, el Espíritu Santo hace el resto. El Salmo 32 en el versículo 3 y 4 hace una referencia acerca del pecado. Solo quiero reforzar lo que David estaba sintiendo. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Empecé a sentir triste, como abatido. Dice: en mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se empezó a secar toda mi vida, todo mi interior, mis huesos. Imagínense lo que está hablando. Mis huesos empezaron a envejecer, a sentirse secos, porque estaba ocultando algo. Porque al ser confrontado con la verdad, quise salir huyendo, pero no puedo salir huyendo. Recuerda que leíamos un salmo, y dice el salmo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Realmente no puedo huir, no puedo intentar escapar, y hasta cuando pienso que en las tinieblas me puedo refugiar, estás ahí y alumbras todo mi alrededor, y pareciera como si fuera de día en medio de las tinieblas. Eso es lo que dice el salmista. Se da cuenta. Lo importante de esto es que no quedó permanente en este estado de abatido, sino que salió de allí. Ahora, quiero que entendamos algo. Nosotros vivimos en un mundo corrupto, lleno de pecado, corrupto por el pecado. Y todo el mundo anda en busca de una solución ante este estado, hasta ante esta corrupción que se vive, en busca de una solución para todos los problemas. Sin embargo, no han encontrado ninguna que sea efectiva. Pero la iglesia de Cristo sí la encontró. ¿Cuántos encontraron la solución perfecta? Yo creí que me iba a decir amén. ¿Cuántos encontraron la solución perfecta para todo lo que estaba agobiándolo, haciéndolo sentir abatido? ¿Verdad que la encontramos? Cristo es la respuesta.
Pero entonces no podemos ser una iglesia que se duerme y que no cumple con su función y que no es compasiva. Porque algo que Dios está haciendo en nosotros es que dio su vida en nuestro corazón. Tenemos la vida de Cristo, tenemos la naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo, y Cristo era compasivo. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas compasivas que ven la necesidad de otros. Pero andamos por la vida, ¿verdad? Tan egoístas, viendo únicamente el bien propio, no importa si los demás se están perdiendo y están malgastando su vida y recursos. Con que yo esté bien, hay que los demás vean qué hacen. Eso no es parte de la naturaleza divina a la que fuimos llamados a participar. Jesús siempre vio la necesidad de los demás. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Ahí, este párrafo lo que va a hacer es respaldar esta parte donde Jesús ve la necesidad de otros. Dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Mire, proclamaba, era Jesús, el mismo Jesús proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes que tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor, como alguien que no tiene dirección, como alguien que no sabe para dónde caminar, pero no hay alguien que se atreva a darle un poco de dirección, que pueda guiarlo un poco. Pero esa es la iglesia que se tiene que levantar, la iglesia que tiene que avanzar tras la función que le fue encomendada. Usted y yo somos aquellos que podemos levantarnos y al ver la necesidad de alguien, porque andan como sin pastor, como si no saben para dónde agarrar, nosotros sí sabemos cuál es el camino. Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida, pero usted solo lo sabemos nosotros. La gente necesita saberlo. Pero necesitamos nuevamente cumplir con nuestra función, cumplir con la misión que se nos encomendó. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha. Es decir, hay mucha gente que no lo conoce, mucha gente que anda igual, multitudes abatidos, angustiados, como ovejas sin pastor, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros somos los obreros que hoy estamos entendiendo el mensaje de la palabra de Dios, que es directo y nos está activando y nos está levantando. Bueno, pues ya los tengo llenos del Espíritu, ya están en el punto correcto donde necesitan estar, no necesitan nada más, ya están en el punto. Y es que a veces le ponemos peros al Señor. A veces pensamos que necesitamos estar mucho más empoderados. ¿Sabe qué pasó con el gadareno? El gadareno dice que tenía una legión, pero cuando Jesús lo libera de todos los demonios que estaban en él, hay algo que sucede y la respuesta del gadareno es: yo te quiero servir. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde vamos? Y Jesús le dice: no, vas a ir a tu tierra, vas a ir con los tuyos. Dice que toda Decápolis se convirtió. Decápolis, 10 ciudades. Se convirtió. ¿Por causa de quién? De una persona maravillada que llevó el mensaje de salvación. ¿Y qué preparación tuvo? ¿Cuántas escuelas de liderazgo tuvo que pasar? ¿Cuántas escuelas de obreros tuvo que pasar? ¿Qué medallas se ganó? ¿Qué exámenes tuvo que pasar? Fue en ese instante. Con esto no estoy diciendo que no nos preparemos, solo estoy diciendo que el poder del evangelio va más allá de lo que podemos imaginar. Y a veces limitamos el poder del evangelio porque no me sé el versículo. Pastor, no puedo predicar porque no me sé ni un versículo. El gadareno menos. Lo único que supo es que tuvo un encuentro con Jesús y eso le cambió la vida. Y eso fue lo que llevó a los demás y les dijo: hay algo allá, hay uno que se llama Jesús que me liberó y te puede liberar a ti. Eso es lo único que necesitaba saber la gente. No aprenderse versículos de memoria. ¿Está conmigo?
Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos está limitando? O mejor dicho, ¿por qué estamos limitando el poder del evangelio? Esta es nuestra mejor temporada. ¿Cuántos abatidos habrán en Guatemala en este momento? Esta es nuestra mejor temporada. Es el mejor momento para que nos levantemos y llevemos el mensaje de las buenas nuevas. ¿Está conmigo? La función de la iglesia que proclama el evangelio no es dar su propia opinión. Te voy a dar mi testimonio, hermano. El gadareno dijo: yo, ¿para qué te voy a hablar de mi vida anterior? Eso no importa. Pude haber hecho X, Y cosas, barbaridades, y a veces la gente se mofa por decir: es que yo era un gran asesino. ¿Qué me importa? El punto es que nadie podía cambiar eso, pero Cristo Jesús lo logró hacer. Ese es el mensaje que importa. Hay gente que se dedica a dar su testimonio 40 minutos y apenas habla de Cristo 1 o 2. ¿A quién le interesa su vida? Perdóneme. Ahora tengo tantos títulos, a nadie le interesa. La gente lo que necesita escuchar es la solución a sus problemas, y Cristo es la solución. ¿Está conmigo? El mensaje de salvación. O sea, una iglesia entendida no se dedica a hablar de su opinión o lo que cree que es. ¿Sabe qué? Te voy a traer para enseñarte mi doctrina. ¿Cuál doctrina? Cristo es la solución. ¿Está conmigo? La función de la iglesia que proclama el evangelio no es dar sus opiniones, su doctrina, su enseñanza, su discipulado, sino ser fiel al mensaje que se le encomendó. Debemos ser fieles al mensaje que nos encomendaron. Hay un solo mensaje: Cristo. Cristo es el que trae salvación. Cristo es el mensaje. Cuando describimos a Cristo, tenemos tanto que hablar de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, es la salvación, es el perdón de mis pecados. Cristo es el Rey sobre toda la tierra. Él es quien gobierna. Está conmigo. Pero es un solo mensaje. Para la iglesia que está llena del Espíritu Santo, lo más importante es cumplir con su función. Ahora pregunto, Midef, ¿estamos cumpliendo con nuestra función? ¿O qué ha sido lo más importante para nosotros en este tiempo? Cuidarme. Está bien, pero no perdamos de vista nuestra función. Haga lo que tenga que hacer. En esta vida tenemos que trabajar, claro que sí. Quien no trabaja, bueno, es que no coma, dice el apóstol. Trabaje. Medidas de cuidados, cuídese, no solo de COVID, hay tanto de qué cuidarse. Cuide de lo que come. Hagamos ejercicio, digo porque tengo que ponerme en ese plan. Cuidemos lo que vemos, cuidemos todo. No descuidemos nada, pero tampoco descuidemos nuestra función, nuestra asignación. Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 2, le dijo: predica la palabra, predica. En otras palabras es anuncia el mensaje todo el tiempo. Y dice: mire, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Tu función es hablarlo. Tu función es hablar del mensaje de las buenas nuevas. Háblalo dentro del tiempo y fuera del tiempo. Insiste, 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 porque esta es tu función. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esa es nuestra función. Pablo está formando a Timoteo y le dice: por ninguna cosa, por ningún motivo vayas a dejar de anunciar. Por ningún motivo vas a dejar de predicar. Insiste en todo tiempo, insiste, insiste, insiste que el único mensaje que la gente tiene que oír es Cristo. Cristo cambia, Cristo salva, Cristo libera, Cristo sana. El evangelio es la solución efectiva. Y no solo de manera general, sino también específica. Porque el evangelio llegó a la gente específica y pudo cubrir la necesidad específica que cada uno tenía. Y eso que eran multitudes. Pero el evangelio llegó. El evangelio va a llegar a cada uno. Y por eso me tomé el tiempo de hablar únicamente del primer segmento, porque el evangelio es para ese segmento de personas. Al rato vamos a ver los demás segmentos. Pero hoy el segmento es para todos los oprimidos, todos los abatidos. Entonces, ¿de qué me sirve ser lleno del Espíritu Santo?
es que estar lleno del Espíritu Santo me da la capacidad de ser fiel al Evangelio, ser fiel al mensaje. No lo voy a perder de vista y lo voy a proclamar con denuedo. ¿Está conmigo? Pero si yo pierdo de vista, yo dejo de ser alguien que cuida su vida en el Espíritu, entonces voy a dejar de maravillarme, no voy a predicar con denuedo y voy a perder de vista cuál es la función, cuál es el mensaje. Y entonces nos dedicamos a hablar de otras cosas, aun cuando vemos la necesidad que la gente tiene, pero no nos atrevemos. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien que está enfocado y sabe y conoce cuál es su función y es fiel al mensaje, no pierde oportunidad para que otros conozcan a Cristo. La pregunta del millón es: ¿conoces a alguien abatido? ¿Crees poder llevar un mensaje, el mensaje de las buenas nuevas, a alguien que está abatido? Este es el momento, este es el tiempo de levantarnos como iglesia, porque todo lo que Cristo tenía que hacer por nosotros ya lo hizo. ¿Que tenemos que seguir ordenando nuestra vida? Sí. Pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar a ordenar nuestra vida? Años de años. Así que eso no puede ser un pretexto, eso no puede ser un limitante para que anunciemos el mensaje, porque lo que Cristo tenía que hacer ya lo hizo. Si hay cosas que tengo que ordenar, seguramente yo he metido mis manos y he hecho las cosas diferente de lo que Dios me ha hecho, y entonces me toca vivir la consecuencia, ¿verdad? Esos son ya otros 20 pesos. Pero lo que Cristo tenía que hacer por mí y por usted ya fue hecho. Que nosotros tenemos la puerta abierta para disfrutar de la plenitud de vida en Cristo, ya está hecho. Si no la está disfrutando, veamos qué hay que hacer, pero no se limite. A ver hasta cuando ya me sienta capaz. No, todos tenemos la capacidad. Y este es el tiempo de la iglesia.